El Dr. Sa explica que la ciencia oficial reconoce como actualmente insoluto el funcionamiento cerebro-mente no local. Se refiere al funcionamiento de la naturaleza de la conciencia, que según David Chalmers y otros filósofos modernos es llamado el problema duro de la conciencia. Vale mencionar que Inteligencia Espiritual IES formula un modelo para el funcionamiento holístico del sistema cerebro-espíritu. El modelo es una solución holística funcional de doble vía, entre comillas, para la conciencia, bajo dos interfaces entre el cuerpo físico y la mente espiritual. La primera interfaz es el cerebro y la segunda el periespíritu, entre comillas. Muy bien. Esta parte de las explicaciones que he hecho van a necesitar que ustedes se familiaricen con dos gráficos. El primer gráfico es con respecto a la existencia de dos espacios-tiempo. El espacio-tiempo físico y el espacio-tiempo metafísico. Esta gráfica obedece a la ingeniosidad creativa del señor William Tyler o William Tiller, cualquiera de las dos formas de pronunciación. Es un profesor emérito de ingeniería de la Universidad de Stanford. Este señor toma la fórmula algebraica transformada de la famosa ecuación de Einstein, transformándola por el matemático que también es premio Nobel, Anton Lorentz. Se llama la ecuación Einstein-Lorentz. Y el señor Tiller, o Tyler, no sé cómo se pronuncia, se ha tomado el ingenio de graficar esta ecuación, tomando la velocidad en el eje horizontal y tomando la energía resultante de la ecuación en el eje vertical. Dentro de este proceso, él grafica la energía de la fórmula variando los valores de velocidad de 0 a velocidad de la luz aquí. Y tomando estos valores, la energía resultante tiene esta forma. Es una hipérbola que nace de 0 y tiende al infinito como energía. Y todas estas valores intermedios corresponden a la energía de nuestro orden de espacio-tiempo físico. De manera que todo nuestro ordenamiento físico está bajo esta curva, de ahí para abajo. Este es el área del espacio-tiempo físico. El señor Tyler dice, si yo tomo la ecuación Einstein-Lorentz y le doy valores a la velocidad vibratoria de cualquier cuerpo, valores más rápidos que la luz, y empiezo a subir los valores superluminales hasta llegar al infinito,
voy a obtener una curva ya no aquí, sino que nace del infinito y se va hacia el infinito de la velocidad. Esto implica que los valores son más rápido que la luz, lo cual por definición ya no son físicos, porque no hay nada físico que vibre más rápido que la luz. Entonces, estos valores que son más rápidos que la luz y que se conocen como superluminales, corresponden al espacio-tiempo metafísico. Entonces, el señor Tyler lo que ha logrado hacer, o Tiller, es dar una solución de continuidad a lo físico para dar pie a lo metafísico. Ambos espacios-tiempo se pueden concebir y graficar para nuestro entendimiento. En esta situación, lo que yo he agregado como una forma de solución matemática al despejar una raíz cuadrada contenida en la ecuación Einstein-Lorentz, es que cuando uno despeja una raíz cuadrada, el resultado puede ser más o menos. Dentro de esa definición, al despejar este espacio-tiempo físico en forma negativa, me va a dar un conjugado aquí de un espacio-tiempo periespiritual conjugado resultante de lo físico, mientras que el espacio-tiempo correspondiente a resolver la raíz cuadrada dentro de los valores de la velocidad menores que la luz, me va a dar esta curva. O sea, esta curva es para los valores mayores que la luz, pero de origen físico, y es el espacio-tiempo periespiritual conjugado positivo, mientras que estos valores son para energías del espacio-tiempo metafísico, pero para velocidades más lentas que la luz. Esto no es reconocido por la ciencia oficial, y esto tampoco. Pero dentro de la interfaz, de la segunda interfaz que se ha enunciado, el periespíritu como segunda interfaz funciona dentro de estos valores conjugados. En otras palabras, el periespíritu está compuesto de ductos de energía que se llaman meridianos de los cuerpos periespirituales y se llaman formas vibratorias que conducen energía en los chakras. Todas estas formas de conducción de energía se hacen con tipos de partículas físicas que están supercalentadas, o sea, eso sí es un fenómeno que la ciencia oficial reconoce como algo muy temporal. Dicen que las partículas que son físicas y que vibran más lentas que la luz se pueden, por un lapso corto de tiempo, acelerar para que vibren más rápido que la luz. Entonces, cuando un fotón de la luz vibra más rápido que la luz, se convierte en un taquión. Así se llaman oficialmente los taquiones. Entonces yo
tomo este concepto para decir que todos los ductos del periespíritu, tanto de cuerpos periespirituales como de chakras, son taquiónicos. Los ductos son formas de aislar la energía dentro de esos ductos. ¿Okay? Entonces tomo ese concepto para decir, hay una solución de continuidad en la parte taquiónica. Y para esta parte de acá, que es energía metafísica, pero que de alguna manera vibre más lento que la luz, eso es exactamente lo que sucede con la información de conocimientos, de emociones o sentimientos y de voluntades. Todas tres no son físicas. Conocimiento no es físico, sentimiento no es físico, la voluntad no es física. ¿De dónde provienen? Del orden metafísico de la mente del espíritu. Esta información vibra más rápido que la luz en forma normal. Pero cuando hay un periespíritu encarnado en nuestro cuerpo, la vibración se torna más lenta que la luz, pero sigue siendo metafísica. Entonces, esto da origen a ocupar esta parte conjugada. O sea, tenemos dos cuadrantes conjugados que resuelven el modelo periespiritual que inteligencia espiritual propone. Esto es inédito, nadie más en el mundo lo ha propuesto. ¿Ok? Entonces, aquí están los ductos de información. El mejor ejemplo son los meridianos de la acupuntura china, que no son coincidentes con los nervios ni el sistema nervioso periférico. Los ductos de los meridianos de la acupuntura china coinciden con puntos de acupuntura que tienen que ver con microtúbulos que tienen o son parte de un tejido muy desconocido pero oficializado en la ciencia, que se llama endotelio, que son los últimos terminales microscópicos de todo tipo de tejido celular biológico. Y también aplicable en este mismo caso a un tejido molecular del reino mineral. En otras palabras, el tejido mineral conduce información de la mente cuántica a través del periespíritu del cuerpo mineral. Y lo mismo pasa con un cuerpo vegetal, que también tiene un periespíritu. Y toda la información que da origen a la fenomenología vegetal del crecimiento, de la circulación de la savia, de la fotosíntesis, toda la fenomenología que la ciencia conoce, pero no sabe cómo se origina, es a través de la mente biológica de la planta, que demanda conocimientos, sentimientos y voluntades, a través del periespíritu a los microtúbulos que están en el endotelio de la planta. Y obviamente eso pasa más fácilmente entendible en el reino animal.
El reino animal ya es un complejo de tejidos celulares orgánicos que tienen sistemas más conocidos y dentro de eso está el ser humano. Entonces allí el periespíritu está presente, conduciendo la información que nace de la mente biológica para las células, de la mente cuántica para las moléculas de los nutrientes de las células y de las organelas moleculares dentro de cada célula. Estas organelas en realidad se desplazan durante el metabolismo anabólico o catabólico, se desplazan para crear una serie de reacciones energéticas, tanto de acumular energía en el anabolismo como de defogar energía en el catabolismo. Todas estas reacciones no se hacen al azar, son inteligentemente hechas para que, por ejemplo, una célula del corazón funcione como un ballet, un cuerpo de ballet en donde las fibras musculares de una aurícula sea diferente que el ritmo de un ventrículo. Y esos ritmos que son como un baile de ballet son inteligentes, son sincronizados. ¿De dónde sale esa inteligencia? Pues sale de la mente biológica del ser humano o del animal, pero ¿cómo llega a las moléculas que forman las células físicas? Pues a través del periespíritu. El periespíritu conduce esa información. Entonces esa información del conocimiento obviamente es diferente al conocimiento psicológico, es un conocimiento biológico. ¿Me entiende? Como pasa en el caso de un ser mineral, es un conocimiento cuántico, pero todos son formas de conocimientos. ¿Ok? ¿Me están entendiendo o es demasiado complicado lo que he explicado? Pero esto es para entender cómo funciona el periespíritu como segunda interfaz. Ahora, en otro gráfico que vamos a ver, me voy a permitir explicar un modelo también propio de inteligencia espiritual que nadie lo ha hecho, nadie en el mundo, para explicar cómo el periespíritu de la parte del cerebro tiene un funcionamiento inteligente para hacer que la información que el cerebro percibe se procese en el cerebro en forma primero bioquímica y después se transforme eso inteligentemente en forma de los neurocientíficos lo llaman electrotónico, o sea, es una tonicidad eléctrica. Y esta forma electrotónica va a dar origen por inducción electromagnética, que ya es un fenómeno altamente conocido en el mundo, a campos magnéticos que se originan de los campos eléctricos. La electrotónica genera campos magnéticos inducidos con información. Esa transformación de electroquímico a electrotónico y a electromagnético se hace todo por resonancia armónica, que es un fenómeno de frecuencias múltiples y submúltiplos que la física clásica ya conoce. La innovación que tiene
en el caso de inteligencia espiritual, es que proyectamos por resonancia armónica la comunicación de lo físico a lo metafísico, de los seres físicos a los seres espirituales. Esa comunicación existe, pero nadie la ha explicado. Y nosotros la explicamos a través de resonancia armónica. Un ejemplo es si ustedes escuchan, por decir algo, una canción que me recuerda a su mamá, y vamos a suponer que su mamá falleció. Ustedes escuchan la canción a través de los parlantes del sistema de sonido, entran por el tímpano a el nervio auditivo y actúa en el cerebro. Todo eso es un proceso físico, pero de alguna manera, como tenemos el perispíritu del cerebro conectado con el espíritu, las estructuras básicas de conciencia del espíritu reciben esa información en una forma que ahora les voy a explicar y lo convierten en sentimientos de nostalgia para la mamá que se fue, de ternura, de amor. ¿Por qué? Porque esos sentimientos con respecto a la mamá ya no son físicos. Pero ¿de dónde provienen? De la canción que sale de un parlante físico. Entonces estamos viendo cómo algo físico produce algo metafísico. ¿Y cómo se hace? A través de una secuencia de etapas en donde una de las últimas es por resonancia armónica entre lo que es físico y lo que es metafísico. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a seguir con el texto de lo que estamos analizando y llegará un momento en que podréis continuar esta explicación con el funcionamiento de mente-cerebro. Muchas gracias por haberme escuchado.